El tema es alteraciones del sistema musculoesquelético y vamos a ver algunas patologías que tienen que ver ya más con el músculo. Entonces miremos acá la estructura general del músculo. Los músculos están hechos de fibras y las células que componen un músculo se llaman células fibrosas a veces. Pero el nombre real de estas células, siempre que hablemos de músculo, hablamos de mio, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla de infarto de miocardio, entonces se está refiriendo a las células musculares del corazón, porque el corazón es un músculo. Entonces miren la palabra mio, que la palabra mio se repite algunas veces. Miren acá, miocitis, ¿sí? Y acá estamos viendo los tres tipos de enfermedades musculares: distrofias, miositis. Recuerden que todo lo que termina en itis es inflamación, y enfermedades neuromusculares. Esos son los tres tipos de enfermedades musculares que pueden haber. Ya de por sí las distrofias son un mundo. Entonces miremos acá: distrofias, enfermedades degenerativas primarias del músculo. Algunas son de base genética. Y acá tenemos, por ejemplo, dice distrofia muscular de Duchenne. Yo bajo esto acá. Es como el ejemplo a ver qué pasó aquí. Es el ejemplo de enfermedades distróficas genéticas, ¿sí? Enfermedad muscular de Duchenne. Entonces, ¿qué es esa enfermedad? Dice, es un trastorno hereditario caracterizado por una debilidad muscular en las piernas y en la pelvis que progresa rápidamente y afecta posteriormente todo el cuerpo. Empieza por las piernas y va subiendo y va subiendo. Le puede dar a 2 de cada 10.000 personas. Es de progreso rápido y es causada por un gen defectuoso llamado distrofina. Bueno, le pusieron ese nombre porque causa distrofia, no porque primero se haya descubierto el gen, no. Patrón de herencia, está ligado al cromosoma X. Luego está la pseudohipertrofia. Bueno, antes de continuar, sí les voy a explicar algunos términos, porque van a haber algunos términos que se van a repetir y ustedes no los conocen. Cuando yo tengo una célula, a ver, dejo de compartir acá un momento. Busquemos la imagen de una célula. Cuando yo tengo una célula, la célula se puede agrandar, se puede empequeñecer, ¿sí? Voy a buscar una imagen y trato como de tener ahí el referente visual. Bueno, aquí. Entonces, esta es una célula animal, pero bueno, me sirve para el ejemplo, para la idea que estoy tratando de plasmar. A ver, una célula se puede agrandar por diversas causas. Puede llenarse de agua, retener líquido, y eso sería un edema citotóxico, como el que veíamos cuando hablábamos de trauma craneoencefálico, ¿sí? Entonces un edema a nivel celular es un edema citotóxico. Pues la célula se ha agrandado, pero no porque ella haya querido, sino porque el agua le entró debido a que está la bomba de sodio-potasio mala, ¿sí? Esa es una forma en la que una célula podría agrandarse. Hay otra forma que se llama la hipertrofia. ¿Qué es hipertrofia? Es cuando un tejido y cuando las células también se han aumentado de tamaño, se han vuelto más grandes, pero ya no por algo enfermizo, ya no por algo patológico, sino debido a que han recibido un estrés continuo, constante, y ellas, para compensar la fuerza y el estrés que reciben, pues se vuelve más grande para resistir mejor.
¿sí? Es algo así como adaptarse a ese cambio que es estresante. Cuando la persona deja de recibir ese estrés, la célula simplemente vuelve a su estado normal, es decir, se vuelve a empequeñecer y el tejido regresa a su estado normal. Ahora, un ejemplo de lo que yo estoy diciendo, la gente que alza pesas, los fisicoculturistas. Los fisicoculturistas someten su cuerpo a niveles de estrés de forma constante, ¿sí? ¿Cuál es el estrés? Alzar pesas, ¿sí? Alzar un peso excesivo. Entonces, el cuerpo o se adapta o le pasa lo contrario. Se vuelve enfermizo y se atrofia. Entonces, por eso los fisicoculturistas, ellos tienen unas rutinas, ¿sí? Unas rutinas de ejercicio. Con eso les explican y les enseñan de que no sobrepasen la rutina porque se queman. Así dicen ellos, te quemas. Su forma, es la forma de ellos de entender lo que está pasando a nivel celular. Ellos dicen, no, te quemaste, viejo. ¿Y cómo es un paciente que se ha quemado? Es un paciente que alzó demasiado peso y se sometió a una rutina tan estresante que sus células y su cuerpo no se pudo adaptar. En consecuencia, los músculos pagan el precio. Y cuando eso ocurre, es impresionante. Eso se ve como un hematoma, pero un super hematoma. ¿Sí? Es una cosa de locos. Entonces, los fisicoculturistas le llaman a eso quemarse. ¿Sí? Pero realmente lo que pasó es que la célula recibió tanto castigo, recibió tanto estrés, que finalmente la célula terminó haciéndolo totalmente lo contrario. En vez de agrandarse, se empequeñeció, se atrofió, no soportó y algunas células en ese estrés van a morir. Entonces va a haber un daño muscular importante. Y eso sería lo opuesto a una hipertrofia. Y eso se llama atrofia. Entonces, atrofia cuando un músculo, un tejido o una célula se ha reducido de tamaño debido a algún estrés o alguna enfermedad. Y la hipertrofia, cuando un músculo, un tejido o una célula se ha agrandado de tamaño, ya no por alguna enfermedad, sino por un estrés constante, y es un mecanismo que tiene la célula para adaptarse a esos niveles de estrés. ¿Ya? Entonces, por eso los fisicoculturistas, la gente que alza pesas, hablan de rutinas, porque con las rutinas logran mantener la célula en un estrés constante, pero sin causarle tanto daño como para que la célula termine después atrofiada, ¿ya? Entonces, con eso logran que las células crezcan. Entonces, en los fisicoculturistas no es que el músculo se esté reproduciendo, el músculo no se está multiplicando el número de células, no, el número de células sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Que las células ahora son más grandes, más fuertes y más resistentes. Por lo tanto, la persona puede alzar cada vez más y más y más peso. Obviamente, todo tiene un límite. Somos humanos, no somos máquinas. Entonces, llega un momento en que ya no va a crecer más. Y entonces ahí es donde los fisicoculturistas empiezan a meter sobrecarga de proteínas para producir más de ese tejido muscular, porque el tejido muscular tiene alta concentración de proteínas. Entonces ellos se meten proteínas y ya a nivel ya más competitivo, entonces ya empiezan a meterse esteroides, ¿sí? Y cualquier otra sustancia que les garantice que su cuerpo va a poder soportar esos niveles de estrés, ¿ya? Pero incluso ellos también llegarán a un punto donde ya no pueda crecer más. ¿Sí? Llegará a un punto donde el músculo no pueda seguir y seguir creciendo. Entonces, se corre el riesgo de una persona que tenga poca experiencia o que no esté acostumbrada a una rutina y se ponga a alzar peso exagerado, termine, como ellos dicen, quemándose, termine con una atrofia muscular. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Tenemos hipertrofia y atrofia. Hipertrofia, agrandamiento celular. Entonces, eso es lo que pasa en el músculo. Ahora, ¿por qué los fisicoculturistas regresan, si dejan varios años de ir al gimnasio, por qué regresan sus músculos al tamaño normal?
porque la célula siempre tiende a regresar a su estado natural. Es decir, el estado natural en el que estaba antes de someterlo a esos niveles de estrés. ¿Ya? Entonces las personas que fueron al gimnasio por 1 o 2 años y dejaron de ir, al cabo de un tiempo, su cuerpo va a regresar a su musculatura inicial. ¿Ya? Bueno, hay otras alteraciones a nivel celular, por ejemplo, lo que es la metástasis, ¿no? Que yo lo he mencionado cuando hablábamos de cáncer, ¿no? Entonces la metástasis es cuando un cáncer se riega, son células que terminan invadiendo tejidos que no les corresponde. Hay otro término que se llama neoplasia, que también está relacionado con el cáncer. Entonces, no sé si por acá encuentra algo de eso. A ver. No, creo que no. Bueno, no importa. Igual lo veremos más adelante. Entonces, listo. Ya clarísimo lo que es una hipertrofia, ¿no? Entonces, miren acá que dice pseudohipertrofia. Pseudo, recuerden que la palabra pseudo antes de otra palabra significa falso. Entonces, ¿qué es una pseudohipertrofia? Una falsa hipertrofia. Entonces, tú ves al muchachito y tú ves que como que tiene más músculo de lo normal. Tú dices, uy, ese niño va a ser musculoso. Pero mentiras, ahí hay una normalidad. Pues por eso se le puso a esa alteración pseudohipertrofia. Entonces dicen los huesos se desarrollan de forma anormal, hay debilidad muscular y hay deformidad esquelética que llevan a trastornos respiratorios frecuentes. Y en casi todos los casos se presenta cardiomiopatía. Entonces, es un muchacho que cuando se vaya haciendo cada vez mayor, va a tener problemas para respirar, va a tener un corazón que no va a soportar mucho estrés, y por eso es que los que suelen padecer esos trastornos no viven muchos años. Dice, los síntomas aparecen en los hombres del primer al 6.º año de edad. A los 10 años van a requerir aparatos ortopédicos para poder caminar. Miren acá el niño. Y a los 12 años la mayoría va a estar en silla de ruedas. Tratamiento: no existe curación conocida. La muerte se da cerca de los 25 años y es por los trastornos respiratorios. ¿Por qué ocurren trastornos respiratorios? Sí, ¿qué tiene que ver los bronquios y los pulmones con los huesos y los músculos? Te preguntarán algunos. Es que los músculos empiezan a deformarse tanto, y lo mismo los huesos, que ya no dejan que los pulmones funcionen de forma normal. ¿Sí? Recuerden que la alteración va a ir subiendo. Va a empezar por los pies y va a ir subiendo y se va deformando hacia arriba. Para cuando llegue a nivel de los pulmones, lo más probable es que el paciente termine muriendo de un paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? No sé si ustedes llegaron a conocer el caso de que era considerado el hombre más inteligente de esta última década, ¿no? Anthony Hawkins. Anthony Hawkins, no, ese es el actor. Stephen Hawking, creo que es. Stephen Hawking, él tenía una enfermedad similar. A ver, busquémoslo acá. Stephen Hawking. Y él fue una gran excepción a la regla, porque mire que lo que dice que la mayoría mueren a los 25 años. Y de hecho a él le dijeron exactamente lo mismo. A él le dijeron, señor, usted le quedan a lo mucho 2 años de vida. La gran sorpresa fue que él llegó y vivió muchísimos años. ¿Sí? A ver, les muestro la imagen. Él es considerado el hombre más inteligente del mundo hasta la última década, pues ya falleció. Es este señor que está acá, no sé si alcanzan a ver la imagen. Es este señor, ¿sí? Él era un astrofísico, o sea, fuera de todo eso, fue uno de las personas más inteligentes del mundo. Pero miren el deterioro, así se veía el de joven. Y obviamente, pues él empezó con muletas, con
luego en silla de ruedas, y llegó un punto donde se deformó tanto su cuerpo que ya ni hablar podía. Él ya no podía, sus cuerdas vocales estaban tan deformes que ya ni hablar podía. ¿Sí? Entonces llegó un punto donde necesitó una máquina que hablara por él. ¿Sí? Él usaba una máquina para que hablara por él, ¿ya? Y le dijeron que él iba a vivir más o menos a esa edad, hasta los 25 años. La gran sorpresa fue que este hombre vivió, creo que hasta los 70 años. Vivió. Entonces, fuera de eso fue un milagro desde el punto de vista médico. Miren, falleció en el 2018. ¿Cuántos años tendría si nació en el 42? O sea, estamos hablando de un hombre que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, que eh, fue el hombre más con el coeficiente intelectual más alto, por lo menos de esta última época. Y miren acá, le tuvieron que hacer traqueotomías, le pusieron un sintetizador de voz. Tuvo premios. Bueno, lo llevaron en un avión para experimentar la... Tiene muchos premios. Este hombre fue uno de los grandes genios de esta última época. Y él fue uno de los primeros en empezar a hablar de agujeros negros, ¿no? Entonces, esta persona le dijeron, usted va a vivir hasta los 25 años y pues fue uno de esos grandes milagros, pues, de tipo sobrevivió a muchas cosas, pero siempre porque tuvo siempre una enfermera como al lado. De hecho, una de las esposas de él fue una de sus enfermeras. Entonces, hasta llegó a tener hijos y todo. ¿Cómo habrá hecho este hombre para tener hijos teniendo parálisis? Bueno, todo un reto. Y miren lo que dice acá. Hasta el día de hoy no existe una cura para esto. Entonces, es lo que pasa con estas enfermedades, las distrofias. Ahora vamos a ver de las miositis, pero yo creo que es mejor dejar ahí, ya son las 4. Como el nombre lo dice, son enfermedades inflamatorias. Pueden haber muchas causas, por eso dice multietiológicas. Multi de varias, etiología de la causa de la enfermedad, ¿no? Cuando ustedes vean la palabra etiología, se refiere a la causa de la enfermedad. Entonces, son producidas por diversas causas. Hay poliomiositis, dermatomiositis y las patologías musculares de tipo neuromuscular. Entonces, como el nombre lo dice, aquí el problema es algo neurológico. Entonces dicen que puede haber una alteración en la placa motora del cerebro, puede haber un cuadro clínico variable con debilidad, la causa puede ser autoinmune, se cree, ¿no? Por eso dice hipotéticamente autoinmune. Y ejemplos de estas enfermedades son la miastenia gravis, creo que es la más conocida, y el síndrome de Eaton-Lambert. Pues dice acá, tipos de tejido conjuntivo, tenemos tejidos óseos, forman parte del tejido soporte del organismo, caracterizado por su gran resistencia tanto a la tracción como a la compresión. Pues el tejido óseo está entre los compuestos más duros de nuestro cuerpo. No es el más duro porque ese premio se lo llevan los dientes, ¿no? Los dientes son nuestro tejido más duro, son los que mastican la comida, y ahí le siguen los huesos. Entonces miremos acá cómo las enfermedades de los huesos van a ir aumentando de acuerdo a la edad. Entonces tenemos acá 20, 40, 60, 80 años. Vemos que la masa ósea, miren, va teniendo un pico antes de los 40, más o menos a los 30, 35 años tenemos nuestro pico máximo en los hombres. En las mujeres es antes. Y a medida que la edad va avanzando, se va perdiendo esa masa ósea. Va en picada. Llegando a niveles críticos
a la edad de los 80. Entonces, por eso es que a uno le dicen, después de los 50, tome suplementos de calcio, para que de esa forma, cuando usted llegue a los últimos años de su vida, no llegue tan débil. Y sobre todo en las mujeres, se presenta mucho la famosa osteoporosis, ¿sí? Entonces, acá tenemos osteoporosis endocrina. Recuerden que la palabra endocrino, bueno, recuerden, no, yo creo que esto no lo he hablado, o de pronto sí lo mencioné cuando leí el páncreas. Recuerden que endocrino se refiere a las sustancias que van por dentro de la sangre. Entonces, por eso uno habla de sistema endocrino. Yo les decía que el páncreas es el único órgano del cuerpo humano que es tanto endocrino como exócrino. ¿Qué es eso de endocrino y exócrino? Pues endocrino son todas esas hormonas y sustancias que son producidas por glándulas y van por dentro de la sangre. Por ejemplo, cuando hablamos de páncreas, yo les hablaba de la insulina. La insulina es esa hormona que actúa, perdón, hormona, no, creo que es enzima, que actúa a nivel de las células para la captación de glucosa. Como ella va recorriendo a lo largo de la sangre, pues entonces es endocrino, ¿sí? Entonces el páncreas produce la insulina, que es endocrina. Pero el páncreas también produce sustancias exocrinas, ¿sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, el jugo pancreático, que va a desembocar en el duodeno. ¿Y por qué es exocrino? Porque va al duodeno, no va a la sangre, ¿sí? Otros ejemplos de glándulas exocrinas. Tenemos las glándulas lacrimales, que producen las lágrimas. Tenemos las glándulas sudoríparas que producen el sudor, ¿sí? Entonces, el sudor, las salivas, las lágrimas, todo eso es exocrino. Glándulas salivales, glándulas sudoríparas, glándulas lacrimales, todo eso va por fuera de la sangre, no tiene contacto con la sangre, entonces es exocrino. Y endocrino es todo lo que venga por dentro de la sangre. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la glándula tiroides, la paratiroides, ¿sí? Que liberan la hormona tiroidea, la trillotironina y la tiroxina, T3 y T4. Pues eso es endocrino porque va a nivel de la sangre. Y el páncreas con insulina, entonces todo eso es endocrino. ¿Ya? También están las glándulas suprarrenales, que eso da para otra clase, hablar de las glándulas suprarrenales. Y entonces esa es la diferencia entre endocrino y exocrino. Entonces acá nos está diciendo que la osteoporosis generalmente es más causada por un problema endocrino, ¿ya? Entonces ese tipo de osteoporosis es la más conocida y miren lo que nos baja el nivel de la masa ósea. Es esta línea